¿Alguna vez has escuchado hablar del chupacabras? Es un ser mitológico que ha sido objeto de numerosas historias de terror y leyendas urbanas en México, Estados Unidos y otros países de América Latina. Pero, ¿qué es exactamente el chupacabras y cómo surgió la idea de su existencia? La historia del chupacabras se remonta a la década de 1990, cuando en Puerto Rico se reportaron varios casos de animales muertos de forma misteriosa, con heridas en el cuello y sin rastro aparente del asesino. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de un extraño animal que chupaba la sangre de sus presas y pronto se extendió la idea de que se trataba de una criatura desconocida y peligrosa. Desde entonces, el mito del chupacabras se difundió por todo el continente, generando miedo y curiosidad en la población. ¿Qué hay detrás de este enigmático ser? ¿Es real o solo una invención de la mente humana? En este video exploramos algunas de las teorías y relatos que han surgido en torno al chupacabras y su impacto en la cultura popular. El chupacabras es descrito como una criatura con características físicas muy diferentes dependiendo del lugar en donde se reporte su aparición. Sin embargo, en general se le describe como una especie de ser reptiloide, con piel escamosa, ojos rojos y afilados dientes. En cuanto a su comportamiento, se cree que el chupacabras se dedica a atacar a animales de granja y ganado, especialmente cabras y ovejas, aunque también se han reportado ataques a perros y gatos domésticos. Se dice que los ataques ocurren durante la noche, cuando el chupacabras se acerca a las presas para succionar su sangre con una especie de colmillo retráctil, dejando en muchos casos heridas similares a las de una mordedura. Curiosamente, en aquellos años se reportó que el chupacabras no siempre acababa con sus presas, sino que las dejaba debilitadas y en muchos casos con una gran pérdida de sangre. Esta particularidad generó algunas teorías que sugerían que el chupacabras no se alimentaba necesariamente de la sangre en sí, sino que podría estar utilizando a los animales para algún otro propósito desconocido. De acuerdo a los científicos, la teoría de la evolución podía ayudar a explicar las historias detrás del mito, pues la gente reportó en aquel entonces avistamientos de esta criatura, lo que la hacía más accesible para el estudio que otros monstruos legendarios, como el monstruo del lago Ness o Bigfoot, pero nunca hubo evidencia científica que respaldara su existencia. Afortunadamente, muchas personas sabían que se trataba simplemente de un mito urbano y que los ataques a los animales eran causados por depredadores naturales o por enfermedades que afectan al ganado. Algunos de los avistamientos más destacados fueron por ejemplo el de 1995, cuando se reportó en Puerto Rico la muerte de 8 ovejas y la mutilación de otras 32 en una granja en la localidad de Moca. Los dueños de la granja afirmaron haber visto una criatura extraña, parecida a un reptil, que habría sido la responsable de los ataques. Este suceso fue uno de los primeros en los que se mencionó la existencia del chupacabras. En México, se reportaron varios avistamientos de él en distintas zonas del país, especialmente en las regiones de Veracruz, Michoacán y Tamaulipas. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2000, cuando se encontraron varios animales muertos con heridas en el cuello en el municipio de Canatlán, en el estado de Durango. En Argentina, también hubo supuestos avistamientos del chupacabras en distintas zonas del país, como Mendoza, La Pampa y San Juan. Uno de los casos más recientes ocurrió en 2019, cuando se encontraron varias ovejas muertas y mutiladas en un campo en la provincia de Santa Fe. Es importante destacar que estos casos han sido objeto de controversia y que no hay pruebas concluyentes que respalden la existencia del chupacabras. Sin embargo, el mito de esta criatura sigue siendo muy popular en América Latina y sigue generando interés y debate en la sociedad. A pesar de que no existen pruebas concluyentes de la existencia del chupacabras, se han llevado a cabo diversas investigaciones científicas para intentar explicar el fenómeno. Uno de los primeros estudios realizados sobre el chupacabras fue llevado a cabo por el biólogo español Jordi Magraner en la década de 1990. Magraner investigó varios casos de ataques en Puerto Rico y concluyó que se trataba de un animal desconocido para la ciencia. Posteriormente, otros investigadores propusieron diferentes teorías para intentar explicar el fenómeno. Algunas de las teorías más populares apuntaron a que era un animal desconocido para la ciencia, posiblemente un animal mutado o una especie de criptozoología. Algunos científicos aseguraron que tenían una explicación bastante simple. Según sus investigaciones, la mayoría de las criaturas avistadas en realidad eran coyotes infectados con escabiosis, una enfermedad de la piel que puede causar la pérdida de pelo y costras en la piel. Para estos expertos, no había necesidad de buscar explicaciones sobrenaturales para entender la existencia del chupacabras. Para otros especialistas el fenómeno del chupacabras fue simplemente el resultado de una histeria colectiva, alimentada por rumores y la falta de información precisa sobre los ataques y avistamientos. Otra teoría, más conspirativa, sugirió en su momento que el chupacabras podría ser el resultado de experimentos genéticos realizados por gobiernos o empresas. Sin embargo, esta teoría carece totalmente de evidencia que la respalde.
El chupacabras empezó a llamar la atención del público en México durante los meses de mayo y junio de 1996, cuando se convirtió en el tema principal en los noticieros de México. Desde los ataques a animales y personas hasta el impacto comercial que generó, los medios de comunicación otorgaron una gran importancia al fenómeno, lo que le dio una apariencia de realidad y legitimidad. Todo el día se reproducían imágenes de animales sin vida junto con seres extraños, y recogían testimonios de personas afectadas para crear una historia convincente. Cada medio de comunicación utilizó estrategias diferentes para hablar sobre el chupacabras, según su público. Existen dos teorías acerca de por qué los medios de comunicación mexicanos dieron tanta cobertura a las noticias sobre el chupacabras y sus supuestos efectos en la población. Una de ellas sugiere que simplemente fue una respuesta natural a la demanda popular del tema, que se había vuelto popular después de un rumor inocente que se originó en Puerto Rico. La otra teoría sugiere que esto fue parte de una estrategia del gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari, la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, las crisis económicas y la corrupción de la clase política. Fueron algunos de los temas que se señalaron como la causa para distraer a la población de los problemas del país. La histeria colectiva generada por el mito tuvo importantes consecuencias negativas en la sociedad mexicana. Uno de los efectos más evidentes fue la pérdida de animales, ya que muchas personas sacrificaron a sus animales de forma preventiva al creer que el chupacabras los estaba atacando. La histeria colectiva también puede tener efectos psicológicos negativos en la población, incluyendo un aumento en la ansiedad y el miedo, y una disminución en la confianza en la capacidad de las autoridades para proteger a la población. A la larga, el mito del chupacabras fue tomado como una lección para exigir a los medios y a las autoridades otorguen información precisa y se priorice la educación en la prevención y el manejo de crisis. Hay un sinfín de publicaciones y películas que abordan la leyenda del chupacabras. Aquí te muestro algunas de ellas. Cuéntame en los comentarios si has visto algunas y qué te parecieron. Chupecabre vs The Alamo de 2013. Esta película de terror y ciencia ficción cuenta la historia de un grupo de personas que luchan contra una criatura mítica en las afueras de San Antonio, Texas. Chupecabre Territory de 2016. Aquí, un grupo de documentalistas se aventura en el desierto de Arizona para investigar los rumores sobre el chupacabras, pero pronto descubren que la criatura es mucho más peligrosa de lo que imaginaban. La noche del chupacabras. Este filme dirigido por Rodrigo Aregao fue presentado en festivales de cine de género en Brasil y en el extranjero, como el reconocido Feratum de México. Se trata de una película que combina elementos de western, fantasía y horror, y que no escatima en mostrar una gran cantidad de escenas sangrientas. Otra es Chupecabre Terror 2005. Una familia de turistas se encuentra atrapada en una pequeña ciudad de Texas mientras la criatura del chupacabras comienza a atacar a los residentes. Y no podía faltar Scooby-Doo y el monstruo de México. Divertida animación de Scooby y sus amigos que viajan a México para disfrutar de unas vacaciones y relajarse, pero antes tendrán que resolver un misterio en la ciudad de Veracruz, donde los turistas están asustados por una terrorífica criatura de 10 metros de altura y unos enormes y brillantes ojos verdes. En televisión, la serie Los Expedientes Secretos X y los agentes Fox Mulder y Dana Scully dedicaron uno de sus episodios al chupacabras, en donde investigan a un hombre con cierta anomalía, el causante de una serie de muertes en un campamento de inmigrantes mexicanos. Y recientemente, Netflix estrenó la película de Chupa, del director Jonás Cuarón, donde un grupo de niños se hace de un tierno e insólito amigo, un chupacabras bebé, al que ayudan a regresar con su familia. Cabe destacar que estas películas son principalmente de ficción y no están basadas en hechos reales, pero definitivamente son una opción interesante y divertida para aquellos que quieran explorar la leyenda del chupacabras en un contexto cinematográfico. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la leyenda del chupacabras. Esperamos que hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté contándoles esta fascinante historia. Hasta la próxima. Gracias por ver, dar like, comentar y compartir.